Bienvenidos amigos a su programa La Raíz del Templo. Quien les habla, Guillermo Rolando, y la empresa Productos Naturales Pirámide los saludan y les dan los buenos días. Bien, amigos, amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que bien. Hoy día miércoles, ¿no? Hoy día miércoles 9 de julio. Muy bien, seguimos para adelante. Ya saben ustedes en www.productosnaturalespiramide.net y también en nuestro Facebook Productos Naturales Pirámide. Ahora hemos estado conversando en Pirámide, hemos estado conversando, hablando y viendo opciones para poder cambiar un poco nuestra página web, que sea más amigable, actualizarnos, ¿no? Actualizarnos porque como ya tenemos que estar acá siempre, para siempre, espero que siempre también nos estén acompañando. Entonces tiene que ser más bonito, tenemos que poner ahí los temas como para que tú también puedas escoger cuál de ellos. En este momento como que no hay ningún problema, ¿no? Un poquito incómodo para mí, yo no soy muy especialista en esto de la web, pero entonces vamos a cambiarlo. ¿Para qué? Para que cuando cuando ya tengamos 30, 40, 50 temas, tú ya pues tengas la facilidad de solamente ahí, a ver, tal fecha, quiero tal fecha, aprietas el botón y escuchas tranquilamente tu tema, ¿no? Estamos pensando también en poner los antiguos, los anteriores, de repente por ahí hay uno que te pueda gustar, pero bueno, no sé, ya veremos, estamos en esas, yo sé que te va a encantar, vamos a mejorar, vamos a hacer que sea, la página sea más amigable para ti. ¿Ya? Entonces, bueno, esa es la idea. Ya hemos estado hablando el día de ayer acerca de los centros energéticos. Me parece que es fundamental, es importantísimo entender ese tema. ¿Por qué? Ya hemos explicado que es que cuando uno no controla, no cuidas sus centros energéticos, pues simplemente perdemos las energías. Al perder las energías, no solamente estoy hablando de salud, porque ya hemos hablado que el dinero es energía. Entonces, ya saben, ¿no?, por dónde voy. Entonces, si estamos buscando la abundancia y estamos buscando el equilibrio entre la parte espiritual y la parte material, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que saber controlar nuestros centros energéticos. De eso, como les repito, hasta en la Navidad nos lo muestran en un estado simbólico, ¿no?, esotérico, como algo muy bonito, ¿no? La Navidad es el árbol de Navidad con los chakras, con los centros energéticos, y a las 12, que es el 12, es ayuda a los compañeros, ayuda a los demás, ¿no? Eso significa el apostolado, el ayudar a los demás. Para que tú quieres algo para ti, bueno, entonces tienes que darle a los demás. El dar siempre te va a traer como respuesta a recibir. Y ahí están, pues, a las 12 se le entregan los regalos a los niños, ¿no? Se le entregan los regalos a los niños. Y esos regalos es la abundancia, los dones, las virtudes, los poderes, los talentos. Porque cada vez que uno tiene más talentos o recibe más talentos, bueno, las cosas comienzan a evolucionar para ti. Mira, fíjate que hay incluso, esto para los que ya desde hace tiempo me escuchan, hay una virtud, un poder que te dan, que cuando ya llegas a cierto nivel espiritual, te sabes una buena cantidad de lenguas y no necesitas, ¿no?, de idiomas, no necesitas estudiarlo, no necesitas nada, pero para eso tienes que pasar por un proceso de iniciaciones. ¿Ves? Y para que uno pueda pasar por esos procesos, o sea, porque la vida en sí es una iniciación.
hay las iniciaciones menores, que estamos metidos todos nosotros cuando recién empezamos, y hay las iniciaciones mayores. Eso yo lo saco en el libro de La Raíz del Templo y en el otro libro, Las Tres Montañas. En La Raíz del Templo es las iniciaciones menores, las Tres Montañas son las iniciaciones mayores, a sabiendas, ¿no? Porque en las iniciaciones menores todo el mundo está. Así creas en Dios o no creas en Dios. ¿Por qué? Porque la vida para nosotros está velado. No entendemos, no comprendemos, no tenemos esa alta percepción todavía, no hemos hecho el esfuerzo por tenerlo. Pero en la medida en que nosotros vamos avanzando, vamos a ir encontrando vivencias fantásticas, hermosas, lindas, bellas. Yo sé que la religión lo ha malogrado todo. No la religión en sí, sino la forma como te la enseñan, ¿no? Y nuestra religión en nuestro país, bueno, ustedes ya saben cómo es, ¿no? Entonces deja mucho que desear. Entonces los muchachos van creciendo con esa idea de la espiritualidad. Y no es eso exactamente la religión. La religión es el religare, es el volver a ligarse con Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los muchachos no logran entender qué significa eso y creen que es cucufatería, que es rezar, que ir a la iglesia, que vestirse como la gente de antaño. Y eso no es así, eso no es verdad. Salir con tu Biblia y tocar las puertas, eso no es religión. Ir y predicar el evangelio. En este momento yo te estoy predicando el evangelio sin molestarte. Si tú quieres, vas a Productos Naturales Pirámide y me escuchas. Y si no quieres, estás tranquilo en tu casita, lindo, bonito y siguiendo tu vida. Entonces de eso se trata, ¿no? Las personas que estamos con ese interés, con esas ganas, hay que entender de que la religión como nos la han enseñado, pues no es exacta, es una verdad a medias. Y ya hemos hablado siempre de que una verdad a medias es peor que una verdadera mentira. Porque uno ya sabe que es mentira, entonces ya sabe a qué atenerse. Pero en cambio, cuando ves una verdad a media, comienza uno a tener cierta expectativa, cierta esperanza para que algo suceda, no sé, en X razón, en X deseo que tú puedas tener, ¿no? Y ya ven cómo es que ahora todos nosotros, cuando queremos un milagrito porque estamos en aprietos, nos vamos y nos dedicamos a Dios para que Él nos salve, para que Él nos ayude. Y mayormente no pasa nada o muy poco pasa. Y entonces ahí comienza uno a decir que no, que Dios no existe, que eso no es verdad. Pero eso no es así. Porque Dios puede hacerte todos los milagros que quiera, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál sería el sentido de facilitarte la vida cuando tú mismo te estás metiendo en problemas y tú has venido acá a hacer que este mundo sea mejor? Porque ese es el trabajo, esa es la misión, ese es el objetivo. Él no tiene que venir acá a hacer el trabajo. Nosotros somos los que tenemos que hacer el trabajo. Entonces, como nosotros tenemos esa percepción equivocada, errada, y queremos que si es que Dios quiere que yo crea en Él, que se me presente pues para mirarlo y para verlo. Yo he escuchado eso infinidades de veces. A ver, ¿en dónde está? ¿Tú lo has visto? ¿Tú sabes qué te ha dicho? ¿Qué te ha hablado? Así se piensa materialmente, pues. Así se piensa materialmente. Entonces, esto no es para todos. Esto es para todos, pero lamentablemente no es para todos. Uno puede creer que es algo controvertido, que es un silogismo, que no. Pero no, es verdad. Esto es para todos, pero no todos lo van a comprender. No todos lo van a entender y no todos van a creer. Y después de creer, todavía uno tiene que tener la experiencia. Uno tiene que tener la experiencia. No se trata de que yo leo y yo ya sé y ya está. Ahí nomás queda. No, sí sé, sí sabes, pero ¿qué haces al respecto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo, ¿ya? Acá, la idea de estar comenzando desde cero, en lo que es el de dónde hemos venido, hacia dónde vamos a ir, y lo que es la evolución de la conciencia. Y hay que saber entender perfectamente que estos estudios, ¿a dónde te van a llevar? A la abundancia, al conocimiento, al despertar. Cuando uno habla de despertar, hablas del dominio de todo.
Nosotros estamos en un universo mental. Ya se dicen, los grandes esotéricos dicen que el universo es el pensamiento constante de Dios. Ayer lo dije, hoy día lo vuelvo a repetir. El universo es el pensamiento constante de Dios. O sea, imagínate lo que es Dios en sí, porque a nosotros nos gusta entender que los seres vivientes tienen cabeza, tronco y extremidades. Entonces, si nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, también tiene que ver, tenemos que tener cabeza, Él tiene que tener cabeza, tronco y extremidades. Pero acuérdate de una cosa, acuérdate que cuando nosotros vinimos y nos dijeron que éramos a imagen y semejanza de Dios, todavía estábamos en la ley 24, estábamos en el paraíso, observa eso, ¿eh? Y que cuando comenzamos hombre, mujer los creó, en la Biblia está, ¿ya? Entonces, esta idea de que nosotros tenemos un Dios antropomorfo, que por eso es que decimos el Dios Jehová, y cuando lo pintamos como una persona con el pelo cano, largo y con una barba frondosa, o si no lo vemos al Dios Jesús, ¿no? Jesús Cristo, y entonces también para nosotros es así, eso es Dios. Pero no necesariamente es así. Y nosotros vivimos por Él, con Él y en Él, y nosotros tenemos que ir entendiendo. Es así como por ejemplo, claro que no es igual, pero vamos a poner un ejemplo, nuestro sistema inmunológico o nuestros microbios, ¿no? que andan dentro de nosotros, y muchos de ellos, obedecen nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Y entonces, de acuerdo a eso, se va creando reacciones químicas. Más o menos de esa forma, más o menos de esa manera, tú tienes que ir entendiendo que estás en Dios, ¿ya? Y que Dios es mental. Y entonces, el universo, es mental, ¿no? Y entonces ahí esa es la clave. Pero si todo es mental, quiere decir de que yo puedo solucionar todo y puedo obtener y puedo atraer y puedo manifestar todo. Sí, señor, sí es verdad. Entonces, para eso tenemos que tener una idea, ¿no? Lo de la manifestación, ya tenemos que tener una idea clara, porque actualmente nosotros escuchamos lo que son los saltos cuánticos, ¿no? Pero si uno escucha lo que son los saltos cuánticos, no va a poder entender lo que son las dimensiones, ¿no? Porque en realidad esa es la idea, ¿no? Lo que es un salto cuántico tiene que ver con las dimensiones. Y si nosotros no entendemos lo que son las dimensiones, nos vamos a perder. Y para eso tendríamos que hablar del átomo. ¿Y el átomo qué cosa es? El átomo tiene materia, energía y conciencia. Y hay todavía partes subatómicas dentro del átomo. Y entonces, esas partes subatómicas, que ya son imperceptibles, que no se pueden ni ver, pasan a otra dimensión. Y entonces ahí de lo que viene a ser los protones, electrones, el núcleo, ¿no? Hay una partecita que es el quark. Y ese quark es el que no se mueve como lo hacen todos los demás, con un patrón ya determinado. El quark no, el quark va para primero, aparece, después desaparece, va de arriba para abajo, después va de abajo para arriba, va de izquierda a derecha, después va de derecha a izquierda, o de repente a los 23 grados comienza a rotar, y de repente un tiempo desaparece totalmente y ya no se ve. ¿Y por qué desaparece? Ya, ahí estamos, a esos saltos cuánticos, ahí es donde estamos hablando de las dimensiones. Ahí estamos hablando de las dimensiones, que pasó de una dimensión a otra dimensión. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Y por qué no lo puedo ver? Porque nosotros tenemos, pues, la visión, ¿no? El ver para creer. Nosotros tenemos los ojos para ver, pero no alcanzamos a ver la cuarta dimensión, menos la quinta dimensión. Es más, ¿cuánta gente no puede ni ver bien? ¿Cuánta gente tiene anteojos? Y todavía quieren ver para creer. Todavía quieren esas. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de manifestaciones o de que esto yo quiero que se me presente y quiero tenerlo acá, estamos hablando de dimensiones. Estamos hablando de dimensiones. Cuando ahora tú escuchas los saltos cuánticos, ¿no?
Están hablando del quark, que nadie te lo habla, porque incluso yo siempre he asegurado de que esto de los átomos no es exactamente como nos lo describe la ciencia. No es así. Entonces tenemos que ir entendiendo qué es lo que somos, porque ya sabemos que todo es atómico. Ya lo sabemos, todo revoluciona y todo tiene átomos, todas las cosas tienen átomos. Y entonces, porque algunos son duros como el acero y otros son más blandos como una esponja, si sigue siendo materia, así. Porque mientras que más materialistas nos ponemos, más duros nos ponemos. Mientras menos materialistas, más nos acercamos a Dios, va a ser más fácil llevar una vida blanda, con manifestaciones rápidas, con la ley de la atracción, y vamos a ir entendiendo. Yo no te estoy hablando de la religión, porque si te hablo de religión lo confundes con la cucufatería que nos han enseñado desde que nosotros éramos muy niños. Y esto nada tiene que ver con que yo me tengo que ir a la iglesia todos los domingos, ni golpearme el pecho, ni ser ese tipo de cosas. No. Acá tenemos que hablar de ciencia y tenemos que aclararlo. ¿Para qué? Para que tu vida sea pero abundante, que no tengas necesidades, que le des a tu cuerpo físico todo lo que tu cuerpo necesite, y lo de tu familia, y lo de tus hijos, y lo de tus amigos, si es que te llegas a tener ese alcance, y todo lo demás. Porque eso sí, uno no puede hacer las cosas para sí mismo. Es cierto, en un principio uno va a querer comprarse cosas para sí mismo. Eso es cierto, eso está bien. No es egoísmo, es necesidad. Pero que eso no se nos convierte en costumbre. Porque uno tiene que tener la costumbre de ayudar. Porque la ley de la manifestación es así. La ley de la manifestación en realidad es la ley de la correspondencia. Si tú das, recibes. Así de sencillo. Así de sencillo. Si tú das, recibes. Por eso es que yo siempre digo, y si yo enseño, tengo derecho a aprender. Si yo enseño, tengo derecho a aprender. Y entonces me dan más de lo que tengo ahora. Y es lo mismo. Todo lo que tú des del tipo de cosas, de enseñanzas, de lo que sea, de cariño, de afecto, de lo que tú des, va a ser recíproco para ti. Por eso es que cuando uno actúa mal, también hay una reciprocidad en ese actuar mal. Te regresa, y no te regresa con la misma intensidad, sino te regresa al doble. ¿Por qué? Porque ya estás no apelando a la parte esponjosa y suavecita que es la espiritualidad. Ya estás hablando del acero y de la materia, pues es doble y es más doloroso. Así de sencillo, así de fácil. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos hablar de manifestaciones o queremos hablar de los saltos cuánticos, no es otra cosa más que hablar de las dimensiones. Esa es la verdad. Esa es la verdad, pero con otro nombrecito. Sí, pues, porque está de moda siempre ir cambiando los nombres para que suenen más intelectuales y para que esta es la ultimita. No hay ninguna ultimita. Esto que estamos hablando tiene miles de años. Que le estén cambiando de nombre, ya pues para que se escuche más actualizado, bueno, eso es otra cosa. Pero también uno dice cuántico y uno se rasca la cabeza y no entiende, ¿no? Entonces te pueden hablar de cualquier cosa. Es como cuando te da la receta tu doctor. Te pones ahí, tú miras ahí la receta y te dicen, no, tienes que ir al especialista para que te diga qué es lo que te... Entonces te vas a hacer tus análisis, tus chequeos y también, y ya, entonces, y te lo pone. Y te pone con unos nombres más estrafalarios y estrambóticos. ¿Y esto qué significa? No, vaya donde el otro señor para que él le explique. O sea, al final es eso. Pero uno tiene que ir entendiendo de que el conocimiento tiene que ser fácil. ¿Por qué? Porque el conocimiento no es mío, ni tuyo, ni de nadie. Es de todo el mundo. Por eso que muchas veces a mí me dicen, Guillermo, eso yo lo he escuchado que es de los gnósticos. Guillermo, eso es de los rosacruces. Guillermo, eso es de los budas, de los budistas. Eso es de los masones. No. Ellos han venido enviados de arriba y han dado a personas especializadas ya preparadas,
y les han dado el conocimiento que es el mismo. Después cuando uno, porque todo lo que sube tiene que bajar, sale uno, entra el otro y así sucesivamente y se va destruyendo. Porque ahora, por ejemplo, el último que quedaba en la era de Acuario es la Gnosis, el último que quedaba. Y ya también lo que sube tiene que bajar, se dispersó de tal manera de que no hay mucha fuerza ahora para ellos. ¿Por qué? Porque todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, no es una cuestión de que eso es de determinadas personas, no. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la transmutación, eso no lo podían decir los Rosacruces. ¿Por qué? Porque la humanidad no estaba preparada. Ellos ya habían venido ya desde el siglo pasado. La humanidad no estaba preparada. ¿En dónde se dio? Cuando llegó el cambio de Piscis a Acuario. Y entonces ahí apareció la Gnosis, y en la Gnosis ahí le dijeron ya, ahora sí puedes dar esto. No significa de que eso sea la tendencia de los gnósticos, y eso no lo sabían los Rosacruces. Los Rosacruces ya sabían. Tú te vas, cuando ya te desdobles en astral, porque tenemos que hablar de eso, cuando te desdobles en astral, ahí tú vas a ver templos Rosacruces masones, templo Rosacruz gnóstico, templo, ¿sabe Dios a qué templo pertenecerás tú? Así que aquí no se trata de que sea de este o de aquello. El conocimiento es lo mismo para todos. Ah, no, y como en el Oriente tienen otra forma de ver. Claro, pues porque el cerebro de ellos es diferente al cerebro del Occidente. Sus costumbres son totalmente distintas a las de nosotros. ¿No ves que se suben, su carro no tiene el timón a la izquierda, lo tienen el timón a la derecha? Su ruta no va tienes que conservar tu derecha. No, ellos conservan la izquierda. ¿Y eso no es casualidad? Entonces ellos tienen que tener otra forma de educar. Eso es lo que tenemos que entender. Acá no se trata de que nos estamos desviando del tema o que esto solamente es de una secta o de una religión o de tal o de cual. No, señor. El conocimiento es de todos. La cuestión está en cómo lo explica la gente. Y nada más. El conocimiento ha venido y siempre la divinidad, lo divino, lo alto, siempre se ha preocupado por mandarnos información para que todos lo tengan a la mano. Así de que si vamos a hablar de saltos cuánticos, si vamos a hablar de manifestaciones, si vamos a hablar de abundancia, si vamos a hablar de la ley de la atracción y todo eso, tenemos que hablar de las dimensiones y de dónde proviene y por qué es que tal. Ayer te estuve hablando acerca de los centros energéticos y esto de los centros energéticos, de verdad que hay que saber equilibrarlos. Por eso es que después nos viene pues una vejez fea, para otros no. ¿Por qué? Porque esos otros saben reírse, saben trabajar hasta cierto límite y cuando ya se sienten ya cansados y ya no paran. ¿Ves? Y entonces hay un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio para que tu vida sea hermosa, linda, bella. Entonces ahora tenemos que aprender lo que viene a ser nuestros 7 cuerpos, ¿ya? Nuestros 7 cuerpos. Pero antes, permíteme recordarte cuáles son las ofertas de esta semana. Las ofertas vienen a ser los geles sin alcohol, ¿ya? Los geles sin alcohol. Puedes tú pedir cualquiera de ellos está... Cada uno de ellos ya sabe que cuesta 30 soles, 2 por 60 soles. En este caso, te vamos a dar 3 geles por 60 soles. 3 geles por 60 soles, cualquiera de ellos. Ya sea el de Sativum, ya sea el de Thymus, ya sea el de Curarina, ya sea el de Muérdago, ya sea el que tú quieras. Evidentemente que hay algunas personas que van a querer, por el precio, van a querer tener los geles con alcohol, y nadie te discute la calidad de los geles con alcohol, pero yo te digo, hay algunos casos que son completamente necesarios cuando uno se lo aplica en ciertas partes que están muy afectadas o infectadas o con alguna herida abierta o alguna parte íntima donde uno se lo tenga que aplicar. Ya no vas a tener ningún problema de ardor ni de nada porque no tiene alcohol, ¿ya? Entonces, o sea que vendrían a ser 3 geles por 60 soles. Te ahorras 30 soles.
Y también tenemos el Vitalka, que ya sabemos que es para el hígado, la vesícula, para el páncreas también, por si acaso. El Secan, que es el muérdago, que es renal, artritis, arteriosclerosis, osteoporosis. Y el Moringa, que yo no le dedico mucho tiempo al Moringa porque tiene casi los mismos valores que tiene el muérdago, ¿ya? Entonces el Vitalka, el Secan y el Moringa, los tres, que deberían de costar 134 soles, te los voy a dejar a 100 soles. ¿Ya? Los tres por 100 soles. O sea, tenemos Vitalka, Secan y Moringa a 100 soles. Y 3 geles sin alcohol a 60 soles. En uno ahorras 34 soles, el otro ahorras 30 soles. ¿Dónde lo vas a conseguir? En Girón Las Camelias, 314, Urbanización Camacho, La Molina. Teléfono 435-2313. 435-2313. Y al 940-150-343. 940-150-343. Ya, muy bien, ya sabes que de lunes a viernes atendemos de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. La oferta es hasta este viernes, ¿ya? Es hasta este viernes, por si acasito, ya lo sabes. Ya, muy bien, creo que no me olvido de nada. No, bueno, ya sabes tú que estamos en www.productosnaturalespiramide.net. Avisa a los compañeros y en productos, en Facebook, en Productos Naturales Pirámide. Muy bien, entonces, lo prometido. ¿Cómo es este asunto de las dimensiones? Ustedes han visto, pues, las pirámides de Egipto, ¿no? Y si ustedes observan bien, en Marte, los telescopios ya han señalado ahí que han encontrado 3 pirámides. ¿Pero de quién? Pero si ahí no hay agua, pero si ahí no hay vida. Eso es lo que creemos nosotros. Pero esas 3 pirámides son simbólicas, es de la época de la Atlántida. Y son simbólicas, ¿por qué? Y uno dice, pues, oye, pero ¿por qué tan pesados eran esas rocas? ¡Qué bárbaros! ¿Cómo han podido cargar, no? Es que en ese tiempo no tenían el tamaño que tenemos nosotros. En ese tiempo era gigante. Incluso los incas no eran de nuestro tamaño. Los incas, antes de que vinieran los españoles, eran grandazos. Y después ya comenzaron, ya cuando les decían, vamos a tener problemas, van a tener problemas, no hagan esto, porque antes eran bien dóciles los incas. Después llegó un momento en que ya se pusieron medios difíciles y ahí comenzamos a achicarnos. Y ahora tenemos el tamaño que tenemos, ¿no? Entonces, las pirámides, ¿qué es lo que representan? Las pirámides son una maravilla y tienen una representación esotérica que significa esos 4 lados, ¿no? Tiene 4 lados y tienen 4 triángulos, ¿no? La base de 4 y la parte alta de 3. Y entonces es una maravilla, ¿por qué? Porque es la demostración de nuestros 7 cuerpos, los 4 cuerpos inferiores, que son los 4 lados, y los 3 cuerpos superiores, que viene a ser el triángulo. Porque ese triángulo es como quien dice, mirando para el cielo, mirando para arriba. Ustedes han visto lo de los de Jacob, ¿no? Los de Israel tienen un triángulo mirando para arriba y tienen un triángulo mirando para abajo, formando como una especie de estrella. ¿Eso qué quiere decir? Mira para arriba y mira para abajo. Esta pirámide mira para arriba y está representando los 4 cuerpos inferiores y los 3 cuerpos superiores. ¿Por qué inferiores? Porque en los inferiores, hasta los inferiores, la mente manda. ¿Y cómo es esto de que la mente manda? Porque la mente es la que crea. En cambio, en los superiores solamente manda la conciencia. ¿Cómo es esto? Te lo voy a explicar. Porque por eso es que nosotros vemos de que nuestros defectos agarran a estos cuerpos. En cambio, a los cuerpos superiores no los tocan, no los agarran.
¿Por qué? No llegan ellos nada más que hasta cierta dimensión. Pero en esa dimensión, como nosotros no nos damos cuenta qué es lo que somos, esta es la explicación, ¿no? Esto es lo que tenemos que explicar. Los 7 cuerpos son, primero, el cuerpo físico. Es evidente, pues, ¿no? Ese cuerpo físico que tiene cabeza, tronco y extremidades, ese mismo cuerpo es el que nosotros, con el que nosotros nos manejamos. Ese está en la tercera dimensión, largo, ancho y altura. Por eso es que cuando nos hablan de lo cuántico viene ya a partir de la cuarta dimensión. Es otra dimensión. ¿Me entiendes? Entonces, largo, ancho y altura. Y entonces cuando uno dice tiempo y espacio, que es la cuarta y la quinta dimensión, el tiempo es, en realidad, no debería de existir. Si decimos de ser así, es como decir la buena suerte no existe y la mala suerte no existe. Es como decir la casualidad no existe. No, pero sí, pero de casualidad me pasó. No, pero sí tuve mala suerte, pero sí tuve... O sea, nosotros le comenzamos a hacer que exista algo que no existe. ¿Ven? Y entonces nosotros también creemos el tiempo. Creemos que el tiempo, pero el tiempo es una manifestación, es una geofase de nuestra mente. Mientras que estemos ahí, no te preocupes que yo después eso lo voy a explicar. Mientras que estemos ahí y no entendamos lo que viene a ser a partir de la sexta dimensión para arriba, que ahí es donde ya la cosa comienza a cambiar ya sustancialmente, vamos a seguir estando en el punto del materialismo. Todo lo que es materia. Y vamos a ambicionar solamente todo lo que es materia. Y ya ayer hemos estado hablando de que nuestra naturaleza es científica, pero es científica, ¿y por qué hemos perdido ese anhelo científico? Porque el científico es un investigador nato, es un curioso de la ciencia, es una persona que quiere saber más día a día. ¿Y por qué ahora no queremos hacer eso? ¿Por qué ahora queremos la pachanga, la fiesta y eso? Y nadie te dice que no tengas tu fiestita, que no te alegres. Es más, uno debe de ser feliz todos los días. Uno es su propia ciencia, su propia fiesta. Entonces, la tercera dimensión es, escúchame bien, es increíble esto. La tercera dimensión es largo, ancho y altura. Y tú te fijas que los animalitos, que por ejemplo, las hormigas, o las cucarachas, o qué sé yo, ¿no? Ellos, tú les pones bueno, tenemos que hablar como si no lo hubiéramos hablado nunca, pero tú le pones a una hormiga en un cuadrado, y la hormiga ve ese cuadrado y llega hasta el borde de ese cuadrado como una limitación, y no avanza, y cree que está preso. ¿Por qué? Porque su percepción es bidimensional. Para él solamente existe el largo y el ancho, la altura no. Entonces él no sale. Tú le pones, él está así en ese cuadrado preso, pero preso de su propia mente, porque no es que esté realmente preso. ¿Me entiendes? No es que realmente está preso, es solamente una marca de lapicero. Ahora peor, si tú todavía te quieres poner un poquito sádico y lo metes a la hormiga y le comienzas a poner un cuadradito más chiquitito, él va a sufrir de claustrofobia esa hormiga, porque no va a poder salir de ese cuadrado más pequeño y cree que, ya me malogró, ya me metió a la cárcel este tipo. Eso es lo que va a creer. Entonces nosotros miramos a la hormiga y decimos, oye, pero si solamente yo le he dibujado un cuadrado ahí con mi lapicero, y él está libre. Pero para nosotros sabemos, porque vivimos en nuestro concepto de tercera dimensión. Entonces nosotros sabemos que es una tontería lo que está haciendo esa hormiga, porque él solito se ha apresado. Nada más. Entonces, bueno, la hormiga vive bidimensionalmente, y si tú no la sacas de ese cajón, se va a morir ahí. Porque también sus amigos no van a poder entrar en ese cajón. ¿Por qué? Porque también ellos viven en el mundo bidimensional.
Entonces, pero nosotros vivimos en la tercera. Pero ahora, ¿qué te parece? Cuando viene un ser como Jesús, que tiene la conciencia despierta, él ya vive en otra dimensión. Oye, pero ¿cómo no? Pero si yo lo veo, sí, lo ves, pero en su cabeza, estoy hablando de su mundo mental, ¿no? Y entonces él nos ve a nosotros, que nosotros, ¿pero por qué tienes hambre? ¿Pero por qué te vistes así? ¿Pero por qué eres pobre? ¿Pero por qué no tienes nada? Y nosotros le vamos a estar como la hormiga, pero no se puede, pues, ¿y de dónde voy a sacar? Y las cosas están difíciles, y ahora no es como antes, que antes sí, mis padres sí tenían, ahora es más complicado. Yo no tengo estudios, y yo no tengo, o sea, puros conceptos erróneos. Entonces, para la gente superior, que entiende lo que es la cuarta y la quinta dimensión y las demás dimensiones, ellos no van a poder entender por qué es que vivimos nosotros sin conexión con la abundancia. ¿Por qué nos falta? ¿Por qué tantas limitaciones? Peor si te encuentran enfermo. ¿Por qué te enfermaste? Tú sabes que la gente antigua, todo el mundo vivía sano, y si alguien se enfermaba, todo el barrio iba, y no iba a felicitarlo ni a cuidarlo y decirle, ay, pobrecito, como hacemos ahora. No, antes era diferente. Antes iban y le increpaban y le decían, oye, tú, ¿y por qué te enfermas? ¿Y por qué te enfermas? No, es que ya, levántese y siga, ¿no? Pues nos vas a contagiar. Pero ese contagio a los que ellos se referían no era que el virus, la bacteria, los hongos lo iban a agarrar. No, es un contagio mental. ¿No ves que vivimos en un universo mental? ¿No ves que ahora cuánto gay hay? Es porque se contagian. ¿Cómo? Mentalmente, ni lo tocas siquiera. Esas vibraciones, acuérdate de la hormiga. Ese es su punto de vista, pues, de la hormiga, y ahí se queda. Ese es nuestro punto de vista y ahí nos vamos a quedar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acá no se trata de la manifestación ni de lo cuántico ni nada. Entender qué significa el tiempo, por Dios. Tenemos que entender qué significa el tiempo y cambiarle el concepto. ¿Me comprendes? No mañana, no ayer, no hace un año, no dentro de un año. Porque mira, cuando hablamos de manifestaciones, oye, ¿y tú cuándo vas a tener tu carro? Mira, en mi carro, yo ya decreté que mi carro sale en diciembre. Yo ya decreté que sale en diciembre. Y llega diciembre de 2025, y llega diciembre del 2026, y llega el diciembre de 2027, y no tienes ni una bicicleta. ¿Por qué? Porque no se pide, pues, con el tiempo. ¿Me entiendes? Ya avanzaremos con ese tema. Entonces, cuando uno ya habla de la tercera dimensión, ya estamos hablando del cuerpo físico, que ahí es donde se maneja, en el largo, ancho y altura. Tenemos otro cuerpo, que es el cuerpo vital, pero ese cuerpo vital, ¿en dónde está? Está en la cuarta dimensión. Es en el paraíso, ahí lo que conocemos como el paraíso, ¿no? El paraíso, los elementales de las plantas, todos ellos viven felices ahí jugando la ronda, ¿no? Y entonces, ese cuerpo vital es el que entra a nuestro cuerpo físico, nos revitaliza todas las noches. Nosotros no podríamos dormir si no tuviéramos ese cuerpo vital. Nosotros tenemos que darle las facilidades al cuerpo físico para que ingrese ese cuerpo vital. Entonces, esas emanaciones que hay del universo entran sintéticamente a nuestras mitocondrias, a todas ellas, y más que nada a nuestro vaso. Y cuando entran a nuestro vaso, por eso es que esa parte intermedia de nuestro cuerpo se le llama plexo solar, porque de ahí sale básicamente la energía seleccionada del sol. Y entonces el vaso comienza a distribuir, y el cuerpo vital chupa y jala esa energía del vaso y la distribuye dentro de cada átomo, cada molécula y por último en cada célula. ¿Entiendes? Entonces ese cuerpo vital nos sirve. ¿Y en dónde está? Está en la cuarta dimensión. Luego tenemos la quinta dimensión. ¿Y qué es? Ese es el mundo astral. Y ahí está nuestra alma. Nuestra alma está ahí y es el mundo de los deseos.
De ahí es donde nacen nuestros deseos. Y hay muchos filósofos que dicen que lo que más daño nos hace son los deseos. Sí, pero primero tenemos que tener deseos para después saber que es inútil tener tanta cosa por las puras. Pero hay que entender que todo tiene su proceso. Entonces el cuerpo del deseo está y el alma están en la quinta dimensión. Esa quinta dimensión es la que yo te hablo de que el alma está metida en la sangre. Y entonces el alma, si tú quieres hablar, yo por ejemplo en este caso yo quiero hablar contigo, y entonces mi alma es el que dirige mi cuerpo. Y te acuerdas que yo te dije que la mente pasa por un proceso para que la lengua hable, ya, eso es en la quinta dimensión. ¿Te das cuenta? Entonces el alma está ahí, el alma está en la quinta dimensión. Y entonces el alma desea X cosa y entonces ya el resto se tiene que mover. Ya, pero no solamente eso queda ahí, porque en la quinta dimensión superior está el cuerpo mental. Porque si tú crees de que es tu cerebro el que solamente organiza todo lo que es tu cuerpo físico, estás completamente equivocado. Porque el cerebro es cierto que tiene ramificaciones nerviosas por todo el cuerpo, pero esas ramificaciones nerviosas tienen que ver con el cuerpo mental. El cuerpo mental tiene cabeza, tronco y extremidades, está en la quinta dimensión superior y tiene cuadrículas. Unas cuadrículas que se alargan, que se achican y en el medio tiene un puntito casi insignificante, casi que no se ve, pero tiene una cuadrícula ahí. Entonces cuando uno tiene mucha cólera, mucha rabia, mucha ira, esa cuadrícula se puede romper en X lugar y de ahí viene pues el somenage, la debilidad cerebral, la pérdida de memoria, la locura, dependiendo pues si uno ya es recontra pues no, ya se pasa de la raya con las emociones, entonces no es dueño de sus propios actos, mejor dicho, se deja ganar por esos elementos psíquicos que nosotros mismos hemos creado. Y entonces tú ves ahí un montón de gente que, por ejemplo, se le paraliza medio cuerpo o parálisis facial. Eso es porque ya el cuerpo mental también se rompió. ¿Entiendes? Entonces son muchas cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Felizmente que ahí, por ejemplo, en este caso de la parálisis facial, si lo haces en un principio y tú dices, Dios mío, bobabó, por favor, y te agarras y te tiras ortiga 3 días seguidos a ese sitio, te curas. Te curas. Porque uno es por la ortiga, por el elemental, que él sabe manejarse en la cuarta dimensión y en la quinta dimensión, pues ¿cómo no vas a ver? Si ese es su trabajo. El trabajo de los elementales es lindo, es hermoso, es que ayuda a sus compañeros. Él ayuda a su hermano mayor, que son los seres humanos. Y entonces eso a ellos les da ¿qué? Les da como ganancia la evolución. Así todo se conjuga. Nosotros estamos perdiendo ese criterio, esa idea de la comunión, ¿no? El sentido comunitario. Ese sentido comunitario es el sexto sentido. Ese es el todos para uno y el uno para todos. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Si tú no das, bien difícil que recibas. Entonces, ese es el cuerpo mental. ¿Ya? El cuerpo mental es el que hace que se manifieste el deseo. Después de ahí viene ya una parte bien bonita, bien linda. Pero mira, aquí es donde quiero pararme un rato y hablarte, por ejemplo, de las amputaciones, ¿no? De las amputaciones, porque, por ejemplo, hay una persona que le amputan el brazo por X razón, un accidente, que se quemó, que no sé qué, ya, y le amputan el brazo. Y entonces, una vez que le amputan el brazo, uno jura que como es cuerpo físico nada más, uno jura porque tiene esa percepción del físico, y de repente pasa un tiempo y te duele el brazo. Y tú le dices al doctor, doctor, pero me duele el brazo. ¿Pero qué brazo? Si ya no tienes brazo, te han amputado. No, pero me duele en donde estaba mi brazo. No pasa nada, hombre. No pasa nada. Eso es. ¿Pero por qué me duele? Ah, no, y le dicen, ese es el síndrome de los amputados. ¡Qué buena! El síndrome de los amputados. Oye, entra en internet para que escuches de ese síndrome. Es la muerte.
Y es que lo que pasa es de que el que mueve a ese brazo no es el brazo físico de la tercera dimensión, sino que lo que mueve es el brazo vital, el brazo astral. Mayormente es el brazo astral y el brazo mental, porque ese es el deseo. Entonces, eso sigue ahí porque eso no se cortó. ¿Por qué? No ve que nosotros somos eternos, no se puede cortar, no nos van a cortar. Cuando cortan el brazo físico, no cortan el brazo astral ni el brazo mental. Eso nada tiene que ver. Entonces, como uno tiene la percepción de que no tienes brazo, no lo mueves. Y al no moverlo, comienzas a causar una especie, yo no digo que sea así, entiéndemelo bien, pero una especie de calcificación a tu brazo del alma. Y te duele pues porque no lo mueves. En cambio, si tú comienzas a moverlo, no te va a doler. Entonces uno, como ya es materialista, uno dice, pero ¿cómo lo voy a mover si no existe? ¿Cómo que no existe? Sí existe, sino que tú no sabes que existe. Eso es todo. Entonces, eso es lo que uno tiene que ver, cómo los médicos son la muerte, ¿no? Le ponen unos nombres, pero... Oiga, yo le pregunté una vez a un doctor, doctor, ¿y por qué esos dos papás son chiquitos? ¿Y por qué su hijo sale grandazo, un manganzón? ¿Por qué sale grande? Puso su cara de ciencia, pues, ¿no? Su cara de ahí levantando la cara, mirando los ojos al cielo, porque su sabiduría había sido pedida. Y entonces me dijo, no, eso es bien simple. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Eso no parece natural. No, es muy natural. ¿Y eso a qué se debe? Ese es el gen saltarín. Ese es el gen saltarín. ¿Y cómo se da eso? No sé, pero tiene su gen saltarín. O sea, dos padres pequeños pueden tener un hijo grandazo por el gen saltarín. ¿Sabe Dios dónde está eso? A ver, averígualo, búscalo. Pero así son los médicos, pues bien científicos son. Bien científicos. Yo otro día te voy a contar la historia de por qué sale ese gen saltarín, ¿ya? Porque ya estoy viendo que más o menos que vamos a llegar a donde quiero llegar. Entonces... de ahí viene la sexta dimensión inferior, que es el mundo causal, el cuerpo causal. Es ese mundo, y nosotros tenemos un cuerpo que vive en la sexta dimensión inferior, que es el mundo de las causas. ¿Qué significa el mundo de las causas? Cuando la parte tercera, que es el cuerpo físico, se preocupa, quiere y se mueve para querer crear algo, eso comienza desde la sexta dimensión. Y entonces yo siempre digo que la sexta dimensión es tu supermarket. Es donde tú extiendes la mano y sacas todo lo que deseas. Y eso va a pasar a la quinta, va a pasar a la cuarta y por último a la tercera dimensión. Ahí está, eso es tuyo. Esa es la verdadera ley de la atracción. Si queremos hablar de manifestaciones, ya sabes, esta parte, este estudio es fundamental, es importantísimo, es vital para que tú entiendas de dónde salen todos tus recursos. Eso es importante. Entonces, ese es el mundo de las causas. En el mundo de las causas, cuando uno hace su meditación, porque ya de la meditación ya es de la sexta dimensión para arriba, pues. Ya, la meditación ya no es mente, ya. Mente es hasta la quinta. En la sexta es la meditación. Y entonces, desde el mundo de las causas, cuando uno medita, de ahí es donde jalas y de ahí es donde están todos los inventos. Todo lo que todavía no está ahí está en un caos. Todavía lo que no existe en el mundo físico está ahí para el interesado. Si tú estás interesado en inventar algo, ahí lo encuentras. ¿En dónde? En la sexta dimensión. Ahí es donde comienza, ahí es donde nace todo. ¿Ya? Y entonces a eso se le llama el mundo de las causas y nosotros tenemos un cuerpo de las causas, un cuerpo causal que está en la sexta dimensión inferior. En esa misma dimensión está la sexta dimensión superior, que es el mundo búdico. ¿Y qué es el mundo búdico? Es el mundo de la conciencia. Es el mundo de la conciencia. Entonces, ¿la conciencia quién es? Es parte tuya, pero a la vez es parte del espíritu. Tú eres el alma,
tú eres el alma, pero es parte del espíritu, por el momento, porque también nos pertenece a nosotros. Pero ¿por qué no es nuestro también? Porque no hemos trabajado, pues, y lo hemos perdido haciendo inútilmente, hemos perdido el tiempo en la materialización de esos elementos psíquicos. Y ellos después están que nos meten cuento de que no se puede, no, que estás creyéndole a ese loco, no, que eso es mentira. Pierdes el tiempo en eso. Y entonces, ¿cómo no vas a tener, pues, cómo vas a tener por eso es que el que consigue el cuerpo búdico se le llama Buda. El Buda ya es una persona de conciencia despierta. Y, por ejemplo, la mente tiene que aprender. ¿Ya? La conciencia no tiene que aprender nada porque la conciencia sabe. ¿Ya? Y entonces eso es nuestro, pero todavía no, o sea, somos los dueños, pero todavía no nos hemos apoderado de él. ¿Por qué? Porque no hacemos, pues, meditaciones. Y no hemos adquirido, pues, la energía adecuada como para poder hacerlo, y sobre todo la fuerza de voluntad. Porque uno cree que hacer este tipo de cosas es hay que hacer una práctica, haces tu práctica y bien bonito y bien bacán, y ya está, esa práctica es de media hora, y terminas las otras 23 horas y media, puedes hacer lo que sea. No es así. Por eso es que siempre digo que hay que entrar en estados meditativos, que quiere decir de que estás en ese estado, estás allá y estás acá. En un principio suena imposible, sí, yo sé cómo suena, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque no podemos llegar de frente, pues, al mundo de las causas y al mundo búdico, estando como estamos. Pero tenemos que estar ahí, pues, primero administrar bien el cuarto, dominar bien el quinto y arrancar ya después en el sexto. Entonces, así sí, por eso es que la gente cree en esas cosas que te dicen, ay, no, tú decreta nomás, decreta que eso pronto se te va a realizar. Yo no estoy en contra de eso porque yo sé que sí existe. Yo sé que sí, pero así no se hace. Porque tiene que haber acción, porque ya hemos hablado también de que primero, antes de que haya inercia, que es la que se maneja solita, para que haya inercia, primero tiene que haber un empuje y una gran energía que lo mueva. Una vez que lo mueves, ya está. Eso solito se maneja. No tienes nada más que hacer. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Pero si tú quieres una manifestación y tú quieres la ley de la atracción, primero tienes que hacer una gran fuerza para que eso se mueva. Una vez que lograste que eso se mueva, ya no haces nada. Eso sí es verdad. Ya no haces nada. ¿Ya ves cómo te cuentan el cuento al revés? Te cuentan el cuento al revés. Entonces tiene que haber primero un gran compromiso de parte de nosotros. Entonces de ahí es donde viene el mundo búdico, la conciencia que sabe. Oye, como la conciencia sabe, la conciencia no siente escasez. La conciencia no dice, voy a guardar hoy porque mañana de repente viene la época de las vacas flacas. La conciencia no. ¿Por qué? Porque la conciencia sabe de que mañana también va a tener. Aparte que la conciencia no piensa en el mañana. ¿Por qué? Porque la conciencia siempre está en el presente. Nunca está en el mañana, nunca está en el ayer. Nunca. ¿Por qué? Porque la conciencia en el único momento en que se maneja siempre es en el hoy. En este momento, en este instante. Siempre es así. Por eso es que yo siempre insisto en decirles a todos ustedes de que la verdad nos hará libre y hay que estar en el presente. Hay que estar en silencio. Porque cuando uno lo asalta a un pensamiento, cuando te asalta un pensamiento te lleva a cualquier parte del tiempo. Y en el tiempo pierdes tiempo. Y en el tiempo pierdes tiempo. ¿Entiendes? ¿Comprende? Mira, poco a poco vamos a ir descartando lo que no nos sirve. Pero primero, para descartarlo, tenemos que comprenderlo, ¿no es cierto? Claro, pues vamos a comprenderlo entonces. Entonces, esa es la sexta dimensión, que es la conciencia. ¿Ya? Y nosotros tenemos un cuerpo búdico, o sea, un cuerpo de conciencia. Algunas personas, cuando hablan del aura, te hablan y te ponen así, te ponen un dibujito ahí y una persona está ahí brillando, ¿no? Y entonces eso sí es cierto, ¿no? Entonces dice, ahí están los 7 cuerpos. Otras personas ponen todo el brillo acá y son los 4 cuerpos, ¿ya? Y tienen desde la pineal, hay como decir un hilo de plata,
y arriba tienen otro tipo de brillo. No encima de tu cabeza. Vamos a suponer medio metro encima de tu cabeza. Lo dibujan así. Eso es cierto. Eso es cierto. No es que todo esté en tu aura, en tu cuerpo físico. No. Tienes los otros 3 cuerpos, pero esos son los 3 cuerpos superiores. Por eso es que se dice que el yo, el defecto, no agarra a la parte superior. No agarra al cuerpo búdico, no agarra al cuerpo, al cuerpo causal, menos agarra al cuerpo átmico, que es el espíritu. Porque esa es en la séptima dimensión está el cuerpo átmico. ¿Quién es el cuerpo átmico? El espíritu, el ser, el Padre que está en secreto. Ese es. Ese es. Entonces nosotros somos esos 7 cuerpos, que quiere decir de que yo estoy como alma en el mundo astral, en la 5ª dimensión. Y yo tengo mi mente, que está en la 5ª dimensión, pero también tengo mi conciencia, sí, pero mi conciencia está en la 6ª dimensión. Y tengo a mi espíritu, que está en la 7ª dimensión. O sea, esos son 3, Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Guillermo, pero ¿y la madre? La que dice que es la Madre Divina, la que es el Espíritu Santo, ¿cómo es el Padre nada más? ¿Y la Madre Divina en dónde está? ¿En qué dimensión está? En la 7ª, pues, junto con el átmico. ¿Cómo? Pero si has dicho que ese es el Padre, que ese es el Espíritu, sí, pero es que el mismo Padre se desdobla en su parte femenina y ahí sale la Madre. ¿Entiendes? Se desdobla en su parte femenina y entonces Él mismo es. Él mismo es, pero no lo es a la misma vez, ¿ya? Eso es cuántico. Entonces se desdobla de Él mismo, del cuerpo átmico, se desdobla su parte femenina y esa es la Madre Divina. Y entonces de ahí es donde sale Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Ya tenemos que ir entendiendo que todo es así, todo lo que tiene cuerpo, tiene alma, tiene espíritu. Por eso es que se dice que lo atómico tiene energía, materia y conciencia. ¿Y la conciencia en dónde está? Ya estamos estudiando que está en la 6ª dimensión. ¿Me entiendes? ¿Me comprendes? ¿Cómo no tienes que estudiar esto? ¿Cómo no? Porque si todo que es cuántico, que lo cuántico y que lo cuántico, que la manifestación, que la ley de la atracción, tienes que saber lo que son las dimensiones porque si no, no la haces. Tu libro Coquito espiritual. Si no, no la haces. De nada te vale saber las cosas a medias. Que te conviertes en un intelectualoide. Está bien que estudies, pero hasta en eso tienes que saber estudiar. Entonces, volvemos a repetir. En la 3ª dimensión, el cuerpo físico, largo, ancho y altura. En la 4ª dimensión, el cuerpo vital, ¿ya? Que es el paraíso y ahí están los elementales. En la 5ª dimensión es el cuerpo astral. ¿Por qué se le llama cuerpo astral al alma? Porque el alma tiene un traje, que es uno de los trajes de bodas que habla la Biblia, que es el eidolón. Y a ese eidolón se le ha puesto astral. Entonces, el alma está envuelta por un traje astral. ¿Para qué? Para que pueda volar. Porque el alma como alma no es que vuele solito, vuela con su cuerpo, con su traje astral. ¿Ya? Y tenemos en la 5ª dimensión superior, tenemos el cuerpo mental, que ya hemos dicho que esa mente es vulnerable también ante las cuestiones emocionales y sentimentales. Hay que tener mucho cuidado. Ya hemos hablado el día de ayer acerca del equilibrio y de los centros energéticos. El 6º, de ahí es donde proviene, pues el cuerpo causal, que es el mundo de las causas, que es el mundo donde se inicia todo. ¿Ya? Y la 6ª dimensión superior es el mundo búdico, que es en donde vive nuestra conciencia. Y que es lo que nosotros somos también y que tenemos que saber despertar. Eso es el mundo búdico. En la 6ª dimensión superior. Y por último, en el 7º es el mundo átmico, el cuerpo átmico, que ese es nuestro espíritu, que ese es nuestro ser, que ese es nuestro Padre que está en secreto. Así lo llamaba Jesús el Cristo. ¿Ya? Entonces, entendiendo todo esto y para qué sirven,
Ya vamos a poder, ya mañana podemos hablar ya de cositas más interesantes, aunque esto también lo es, y acerca de los saltos cuánticos, las dimensiones, las partículas subatómicas, lo que es el átomo, los grados de vibración, etcétera, etcétera. Eso es muy importante para poder nosotros vivir, entender. Ayer estuvimos hablando de los registros akáshicos, el lunes estuvimos hablando de los registros akáshicos, tenemos que hablar del éter y del akash, ¿ya? Pero por ahora a mí me parece suficiente lo que hemos estudiado, lo que estamos aprendiendo, y mañana continuamos. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos.